gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro, temporada 2022. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales. Debutamos en TikTok, ¿sí? @sinfiltro_TV. Quiero arrancar el programa del día de hoy dedicándoselo con mucho cariño a toda la gente de Arica, ¿cierto? La puerta norte de Chile. Hoy están en un aniversario más de la toma del Morro de Arica y quiero preguntarle, antes de comenzar el programa, a la Scarlett Johansson de la historia, Magdalena Mervilá, ¿con qué bandera iban los soldados para la toma del Morro de Arica? Con la bandera chilena. Muchas gracias, Magdalena. Hay una pregunta que se está haciendo todo el mundo sobre la nueva Constitución y el borrador. Es ¿cuánto dinero nos va a costar esto? ¿Cuánto va a costarle a Chile implementar todas las reformas que se quieren hacer? Esa va a ser la pregunta del capítulo de hoy y, como siempre, tengo al mejor equipo que me está acompañando todas las noches. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo, muy bien. Una pregunta difícil, de difícil respuesta, y vamos a intentar ponerle un poquito de número a lo que es el gasto fiscal de este país y cómo esta receta con altos derechos sociales está bien difícil de cumplir y puede ser una venta de pomada más. Pancho, la gente me pregunta en Twitter, ¿qué significa el cuadrado en el brazo? Vamos a ir capítulo por capítulo también viendo los significados de los tatuajes de Pancho Rego. ¿Queréis ver cada uno de los significados? No, hoy solo el cuadrado, por favor. Que yo sepa la temporada, no alcanzan los capítulos de la temporada. Muestra el cuadrado nomás, solo el cuadrado, un cuadrado y un triángulo. Un poquito el minimalismo al que yo siempre... Cabalístico. No, minimalismo el que yo siempre estoy mirando en mi vida, vivir con la menor cantidad de cosas posibles. Menos estado. Vivir bien, menos ser estado. feliz. Menos estado, menos posible. Perfecto. Mira, me gustó. Otro de la casa, experto en comunicaciones, la gente me ha llamado, me han preguntado todo el día si René Naranjo ya hizo el trámite para irse de ISAPRE a FONASA. René Naranjo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, hola, sí, buenas noches. Hola. Ahí, amiga y amigo, aclaro, sí, lo que pasa es que hasta el año pasado estuve en ISAPRE, aclaro, porque me han llegado unos haters enojadísimos. ¿Qué te han dicho? Que por qué no estoy en FONASA, enojadísimos. Y yo digo, lo que pasa es que no me he podido inscribir todavía porque cuando fui a inscribirme me faltó un papelito de residencia. Entonces, ahora tengo que ir de nuevo con el papelito correspondiente y voy a estar o no en se FONASA. enojarán a veces por ese doble discurso que uno dice, no, que salud pública, ¿y dónde se atiende? No, en la clínica, ¿no? No, en mi caso no corresponde, porque en este momento... Me falta un papel. En este momento me falta un papel para entrar y no tengo, de hecho, salud. Perfecto. ¿Y qué papel Ojalá no me pase ¿Le puedo nada. ayudar en algo? ¿Qué papel le falta? El de residencia, de comprobar dónde estoy viviendo. Sí, pero ahí FONASA... Ándame, corre. No me diga que esa campaña con Carolina Oliva todavía se la están cobrando. Hay tanta cosa. Tanta cosa que se dice. No me meto ahí. Tanta cosa que se dice. Mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches. Te echamos de menos ayer. Qué bueno que me echaron de Muchísimo. menos, por eso hoy día vine con chaqueta doble, así de 2 colores. Chaqueta doble. ¿Viste? De 2 colores. Un Regalo que me hicieron. Linda. ¿Un homenaje a Colo Colo? No, nada que ver. Podría ser, porque mi marido es algo, Hoy día leí que parece que otra multa le pasaron a Colo Colo a la Conmebol. Ya les vamos a estar contando. Magdalena Mervilá tiene un regalo especial. Quiero que ponga una música, por favor, de entrega de regalo. Capitán, teniente, búsquese algo, porque tenemos un hito. Teniente Dan, tenemos un hito en este programa. Magdalena Mervilá le va a hacer un regalo a nuestro panelista Dauno Totoro. Mucha gente... Volvió Dauno Totoro. Mucha gente me pregunta, ¿de dónde es Dauno? Bueno, de Roma, ¿cierto? Centro de Roma. O sea, yo soy de Santiago de Chile, San Joaquín, pero mi abuelo era del centro de Italia. Ah, romano. Perfecto. Algo por ahí. Algo por ahí. Sí. Magdalena, ¿usted quiere hacer no un me regalo? puedo parar porque estoy con cableada, pero te lo ¿qué le paso quiere a ti. regalar? A ver, yo lo paso y yo se lo entrego. Le voy a regalar a uno, el mejor libro no lo digo yo, lo dice el propio Eric Hobsbawm, que no es un historiador del mundo de las derechas para nada, sino que un estructuralista marxista. Plantea que este libro de Orlando Figues es el mejor libro de la Revolución Rusa. Es gordito, pero es bueno. Así que se lo regalo a uno de historiadores. ¿Por qué se lo va a regalar? ¿Por qué se lo quiere regalar? Un aplauso espontáneo. Para que lo pase bien. Para que aprenda, lo pase bien, lea. Sí, pero además Orlando Figues es un gran historiador que cualquier persona que se dedique al mundo de Rusia no puede no ¿No tener. hay otro para María Rivera? Uno de la Es que no estuve con ella, ¿viste? No, María Rivera lo descarga en su iPad a través de Amazon. Dauno tenía ese libro. Buenas noches, Dauno, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien. No lo tenía, lo voy a leer y bueno, lo estaremos comentando. ¿Cuántas páginas tiene eso? Cantidad. No he alcanzado a ver, más de Tiene 800. cantidad de páginas, Más de ¿no? 800, exactamente. Es como la Biblia.
Quería aprovechar este minuto para dar un saludo ¿A quién? A los trabajadores y trabajadoras de la urgencia del Hospital Regional de Antofagasta, que hoy están en paralización. Llevan 14 días exigiendo una respuesta a sus demandas por falta de personal, falta de cámaras. Y tuvieron que llegar al límite de la paralización porque hay falta de funcionarios, hay falta de implementos, hay falta de camas, y estamos apoyándolo allá también. Les mandamos desde la también un saludo a ellos y también un saludo a los trabajadores de la red que también se encuentran en paro. Comenzaron hace un par de días, no pago de sueldo, imposiciones. Muchos dicen que eso fue por abrazar el octubrismo, ¿cierto? Y les pegó un poco, se fueron un poco para el otro lado. Así que les mandamos un cariñoso saludo también a todos los trabajadores de la red. Hoy tengo dos tremendos invitados para hablar sobre de dónde vamos a sacar el dinero para financiar e implementar todo lo que se quiere hacer con la nueva Constitución de Chile. Junto a nosotros está Michelle Lavé. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien. Economista jefe de Dominus Capital, está bien dicho, ¿cierto? Está bien. Economista y magíster en Economía, directora de empresas, jefe de asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Actualmente panelista también de la Radio de Agricultura y de El Libro, ambos medios de concertación. No. Más de derecha imposible. Y también junto a nosotros, Manuel Riesco, ingeniero civil industrial, magíster en Economía en la Universidad de Chile, cursó estudios de doctorado en Economía Política del Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Así es, ¿no? Actualmente es vicepresidente del CENDA, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, y Manuel Riesco, quien nos ha pedido expresamente venir con mascarilla para sus cuidados personales. ¿Cómo está, Manuel? Buenas noches. Muy bien y muy contento de estar en el programa Sin Filtro, y le agradezco mucho que me permita estar con mascarilla porque estoy muy viejo ya. Sí, entonces, me dicen que está esperando la sexta dosis, Manuel. Si no me he enfermado hasta aquí, no quiero hacerlo después. Sí, no, está como cañón, Manuel. Oiga, quiero partir el programa, quiero mostrarles un poquito, un compilado, ¿cierto? Esto lo sacamos de distintos medios de comunicación, particularmente este lo sacamos de uno, para abrir la conversación y ver el escenario al cual nos vamos a enfrentar y ver de dónde vamos a sacar el dinero para hacer realidad los sueños. El 4 de septiembre próximo nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Quiero decir con mucha claridad que ambas opciones son legítimas. Cualquier mejora indudablemente hace que el texto sea más digerible, pero sigue siendo un mal texto. Escucho permanentemente a los inversionistas nacionales y extranjeros que están muy preocupados respecto a la institucionalidad que va a regir, especialmente en relación a la propiedad, en el caso de la minería y especialmente los derechos de agua. Bank of America, el banco norteamericano, fue uno de los más críticos con el documento, señalando que algunos de sus contenidos son un riesgo significativo para la inversión, deteniéndose en sus implicancias en los sectores mineros, energético y del agua. Por su parte, la financiera JP Morgan hizo énfasis en los bajos quórum que se necesitarían para hacer modificaciones legales y señaló que la Constitución no parecerá tan protectora de la inversión privada a largo plazo como la actual. Muchas gracias a CNN que les sacamos el material. Me imagino que hay problemas, ¿cierto? Comparten este tipo de contenido. Michelle Lavé, quiero partir el juego contigo. ¿Cuánto aproximadamente es el dinero que se necesita para implementar, ¿cierto?, todas las reformas que se quieren hacer en la Constitución? Aproximadamente un número, un monto. No hay un número claro porque la Constitución lo que te fija es un marco. Por ejemplo, déjame decirte, la Constitución lo que dice hoy día es que te asegura una vivienda digna. Pero yo te puedo preguntar a ti cuánto cuesta una vivienda digna. Y probablemente tu opinión de lo que es una vivienda digna es distinta de la opinión del resto. De la opinión de una persona, ¿no es cierto?, de la calle, de la opinión de una persona que vive en el barrio alto. Todos tienen opiniones distintas y por lo tanto llegar a un cálculo de cuál es esa vivienda digna va a ser muy difícil. Quiero que te arreglen un poquito el micrófono que está con... Pasa a arreglar el micrófono nomás. Claro, entonces lo que tú dices, claro, la percepción del valor de la vivienda digna. Exacto. Por ejemplo, había gente... Acomódalo nomás, no se preocupe. Había gente que decía que vivienda digna era una vivienda en que tenían que tener lavadora, secadora. Eso yo lo escuché en un noticiario, digamos, no sé ni siquiera de qué canal era. Lavadora, secadora y una cierta cantidad de bienes más. Eso obviamente
muy probablemente es muy distinto de lo que pensaron quienes escribieron la Constitución. Sin embargo, para llegar a un concepto de vivienda digna van a tener que escribirse las leyes. Y una vez que se escriban las leyes, se van a tener que escribir los reglamentos. Y ahí recién se va a poder hacer un cálculo. Hoy día es muy difícil. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que solo el sector judicial se va a duplicar. Claro, vamos a pasar como de 488 tribunales de justicia a cerca de 990. Solo ¿Cuánto? 915. Pero solo de los tribunales de justicia de nosotros los Winca, porque no existen hoy día tribunales de justicia de los pueblos originarios y por lo tanto para ellos hay que crear nuevos tribunales de justicia. Así que la verdad es que esto podría ser un número muy grande o podría ser un número cuasi infinito, porque al final digno. Don Manuel, a ver, ¿usted ha escuchado cuánta plata se puede necesitar para hacer estas reformas? Mire, las reformas que el país necesita y que la nueva Constitución abre cauce para resolver la crisis política nacional en que todavía nos encontramos y restablecer una autoridad democrática legítima, que es la base para desatar las inmensas fuerzas productivas de una sociedad como la chilena, que tiene una de las fuerzas de trabajo más jóvenes, calificadas y dispuestas a trabajar. Y esa es la base de la riqueza de todos los países. Ahora, para que puedan desatarse esas fuerzas productivas, es necesario que se complete la transición política a la sociedad nueva, que se inició en 1970 o antes, en el 65. Y en este periodo, como dice Eric Hobsbawm, que ha sido citado acá, ¿sí?, hemos vivido la era de nuestras revoluciones. Como la vivió, por ejemplo, Europa, entre 1789 y 1848, al decir del historiador Hobsbawm. ¿Y qué es lo que vino en Francia cuando terminó la era de las revoluciones y se estableció la República Democrática Moderna, la Francia moderna, que en primer lugar reconoció a la madre que lo parió, que fue la revolución, que había sido denostada hasta ese momento? Pero ¿qué es lo que vino después? En la explosión del desarrollo moderno, pues. París, ¿cuándo se construyó? ¿Cuándo se construyeron los bulevares? O sea, su apuesta es que después de todo esto va a venir una explosión de trabajo. Exactamente, y cuando la gente en 100 años más venga a Santiago, como nosotros vamos a Europa y recorremos esas viejas ciudades y vemos las fechas en que se construyeron todos los grandes edificios y monumentos. Entre ellos el Panteón que le construyeron a los revolucionarios que hicieron ese cambio. Don Manuel. Que aquí está pendiente. Don Manuel, bueno, entonces. ¿Cuándo se construyeron? En ese periodo, pues, después de la revolución de 1848. Tomo ese punto, ¿cierto? Después de todo esto que ha pasado Chile, ¿cierto? Crisis social, crisis pandémica, crisis financiera, debiese de venir, ¿cierto?, esta energía de trabajo. Por supuesto. Pero ese trabajo, y lo que vimos en la nota, ese trabajo lo dan las inversiones, ¿cierto?, cuando hay un cierto nivel de estabilidad en los países, ¿cierto? Y hay certeza. Pancho Rego, ¿cómo ve usted el panorama en términos de inversión y lo que pueda pasar? Y escuchando a Manuel. Es un panorama bastante desolador. La verdad es que con este borrador de decreto constitucional lo que estamos haciendo es ponerle un freno muy fuerte a las inversiones. Hay principios muy importantes que están quedando fuera del texto constitucional. Yo lo he repetido varias veces en este programa, como por ejemplo la no discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica, que el Estado tenga que participar en igualdad de condiciones con los privados cuando ejerce algún tipo de actividad económica. Estamos viendo un borrador de texto constitucional que apunta hacia un socialismo, que apunta hacia un control del Estado muy
muy fuerte en la planificación, en la participación, en la regulación y en la sanción de la economía. Y eso hay que ligarlo sin duda a la etapa económica que está viviendo nuestro país. Nosotros estamos con un presupuesto de la nación de 82.000 millones de dólares. Estamos viendo un proceso inflacionario de 10.5 puntos porcentuales, lo que no se veía desde 1994. Cabros jóvenes como yo no están acostumbrados a este tipo de inflación, básicamente porque Pancho, la economía social de mercado en este país había logrado controlar los precios. Estamos con un proceso inflacionario que se debe principalmente, y lo ha dicho Mario Marcel, 3 de 4 partes de la inflación se deben precisamente a los retiros. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares que se le inyectaron a la economía. Estamos hablando de un gasto por parte del gobierno que en algún momento se pensaba en 38.000 millones de dólares, pero que decantó en 17.000, 22.000 millones de dólares precisamente por la pandemia. Esto sin duda le afecta a todos los ciudadanos. Y acá lo más importante es decirle a la ciudadanía que la inflación es el impuesto más regresivo que puede haber en la vida, porque te come el sueldo. En la medida en que no seamos capaces de controlar la inflación, no somos capaces de otorgarle mejor calidad de vida a los ciudadanos chilenos. Y esta constitución te otorga esta propuesta, borrador de texto constitucional, te otorga certeza respecto al gasto, pero no te otorga certeza respecto a la consagración de derechos sociales. En derechos sociales te habla de progresividad, listo, en la medida de lo posible. Todo lo que criticaron 30 años, ratificado en el texto constitucional. Por el lado de las certezas, lo que sí te otorga es un incremento del aparato burocrático del Estado, la incorporación de un sinnúmero de nuevos órganos autónomos de control. Solo un datito, pasamos de 3 tribunales ambientales, uno por cada macrozona del país, a uno por región, a una universidad por cada parte de la región, a una defensoría del pueblo, una defensoría de la naturaleza, a una defensoría de los derechos humanos, en fin, una cantidad de nuevos órganos que hay que financiar, y ese gasto, nosotros estamos haciendo cálculos en el instituto en el que yo trabajo y estamos hablando de 500 millones de dólares anuales. Es alta plata. Naranjo, estamos con el agua hasta el cuello. A ver, primero, ¿de dónde vamos a sacar dinero? A ver, primero hay que entender algo. La nueva constitución, el proyecto, el borrador, justamente propone derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Tomando una parte del monólogo de Pancho. Igual. Es importante. Perdona, yo no te interrumpí en absoluto. Luego, ahí evidentemente que al hablar de los derechos de la naturaleza se crea un nuevo marco. Por supuesto, por ejemplo, que afecta a la minería que se citaba acá. Tomemos el artículo 298, por ejemplo, que dice: la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente, ¿no es cierto? O sea, claramente ahí hay un nuevo marco, y las empresas y los inversionistas que vengan a invertir a Chile y quieran realizar labores extractivas, por ejemplo, van a tener que someterse a ese marco. Un marco que es nuevo, y que yo entiendo que eso provoca resistencia, porque justamente no ha existido, y menos en los últimos 40 años. Y hay un punto ahí, y el otro que tiene que ver con lo que decía Michelle de la vivienda digna. Yo creo que ese más bien más que referirse a algo tan concreto como la secadora, ¿no es cierto?, o la lavadora, se refiere a un concepto, ¿no es cierto?, un concepto que existió en Chile, que es de la vivienda digna para las personas. Y así se construyeron muchas villas. Digna? Bueno, pero el Estado manejó conceptos. Te cito un ejemplo, la Villa Frei de Ñuñoa, ¿no es cierto? Ahí en la Villa Frei de Ñuñoa, donde yo vivo, ahí hay un concepto de vivienda digna, con áreas verdes, con espacios para que se muevan las personas con cierta holgura, con departamentos más amplios, más sólidos. Bueno, y hay un concepto de vivienda digna, lo tuvo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto? Ha existido, no es una cosa del otro mundo. Ahora hay que ajustarlo a lo que pasa hoy, ¿no es cierto?, a las necesidades de hoy, pero no es necesario llevarlo a un extremo. Eso es lo que quiero decir. Ha existido una experiencia que tiene que ver con la dignidad de las chilenas y chilenos, y yo creo que eso es súper rescatable. Magdalena Mervilá, por favor. Sí, yo le quiero hacer una pregunta a René. Cuando tú haces algo en tu casa, ¿tú pides presupuesto o lo haces y después ves cuánto vas a pagar? Cuando hago un tecito, No. Un arreglo. Usted quiere hacer un arreglo. Quiere cambiar el techo, un par de cosas. Unas ventanas nuevas. Ya, por eso da lo mismo. Tú pides un igual presupuesto uno pregunta, o tú lo haces y después ves cuánto te sale. No, uno pregunta un par de veces, por supuesto, cuánto me va a costar. Pues, sí. Ya, esa es la realidad. Por supuesto. Ya, ahí está el punto. Esa es la realidad. Uno siempre tiene que saber cuánta plata tiene para poder saber qué es lo que puede hacer. El sueño... es más, en el sueño cabe cualquier cosa. El punto está en que ese sueño hay que llevarlo a la realidad. Y ahí está. Una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que uno puede. Y eso es para la vida personal de las personas y eso también es para una nación. De lo contrario, yo saqué la cuenta un poco de la promesa del presidente en su discurso. Y esa promesa, si uno baja un poco, pensando que el CAE cuesta 12.000
millones, ¿no es cierto?, de dólares, un poco sumándole las pensiones, las distintas, el tren, el sistema de trenes, en fin, todas estas cosas que promete. Métale un par de viajes más de... Ya, pero se estaría pasando estaría más allá casi al doble de lo que es el presupuesto del país. Entonces, ¿cómo uno puede prometer algo que no puede pagar? Y eso es lo que él hizo. Entonces, hay que ser súper responsable porque la realidad es finalmente lo que corta en lo posible. Mira, yo quiero aquí nombrar algunas cosas, ¿cierto?, que también se debiesen de empezar a implementar. Cámara de Regiones, ¿cierto?, Defensorías del Pueblo, Defensorías de la Naturaleza, Agencia Nacional de Protección de Datos, Comisión Nacional de Consejo Nacional de la Biosfera y Bioética, Consejos de Justicia, Consejos de Cuentas, Agencias de Agua, Tribunales Ambientales por regiones, indemnizaciones de concesiones carcelarias. Da uno. Sí, yo quería señalar algunos aspectos del debate porque me parece bastante natural que la derecha se oponga a cualquier intento de transformación, o incluso a cualquier discusión de transformación del modelo que ellos defienden, evidentemente. Ahora, hay que desmentir ciertas cosas. Primero que todo, Pancho Rego, la nueva Constitución, como está redactada, no apunta al socialismo, ni mucho menos. Si bien tú dices que implicará un freno de inversiones, y muchos se han escuchado de frases tipo panorama desolador, que hay un ánimo revanchista, recuerdo la semana pasada, un ánimo revanchista en la nueva Constitución, que es una nueva Constitución expropiatoria. Bueno, hay altos funcionarios de la Unión Europea que señalan justamente lo contrario, organismos internacionales, financieros internacionales norteamericanos que nada tienen que ver con la izquierda, como Morgan Stanley, plantean que se puede desarrollar un buen escenario para la inversión, y agentes del BCI sobre las FPs que dicen que confían en que se van a mantener las FP y que se van a desarrollar mayores posibilidades de desarrollo de negocio. A mí me parece, precisamente por ese tipo de declaraciones y por el contenido propio de la nueva Constitución, es que es una nueva Constitución bastante moderada. Y justamente el problema que tiene es que no se hace cargo de que en Chile existen enormes riquezas que pueden utilizarse perfectamente para financiar necesidades sociales como el derecho a la vivienda digna, y no se contemplan, por ejemplo, afectando la ganancia de las grandes empresas privadas de la minería del cobre, que solamente por poner un dato, se señala de diferentes economistas como Ramón López, Gino Sturla y Orlando Caputo, que plantean que cerca de 376 mil millones de dólares han sido regalados a las grandes empresas mineras privadas entre el 2005 y el 2014. 376 mil millones de dólares. Eso es un dato de la causa. Después, y con esto cierro. Solo con sí, esto por favor. Y respecto a la inflación, porque siempre nos han venido con esta cantinela de que la inflación es culpa de los retiros, porque en realidad en este país no están acostumbrados a que los trabajadores y los sectores populares tengan dinero en el bolsillo. Y se escandalizan en la televisión, ahora el oficialismo también, en su momento la derecha se escandalizaban por el tema de los retiros, pero nadie hablaba de otro retiro, que es el retiro, primero, de las utilidades de las grandes empresas que se les fueron directo al bolsillito de los accionistas y de los dueños de esas empresas. Por ejemplo, Escondida tuvo ganancias del 2021 de 3.700 millones de dólares que se retiraron como utilidades. La papelera, la CMPC, 550 millones de dólares, y hoy está despidiendo a sus trabajadores. Dueños de AFP Habitat retiraron 115 mil millones de pesos. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese retiro? Porque esa plata afecta directamente la inflación, y más todavía la que fugan al extranjero, porque eso debilita el peso ante el dólar. Entonces, ¿Podría responderle, por favor, a Dauno Totoro? Porque yo la veo a usted que mientras él habla, usted como que... Sí, es que nos faltan clases de economía. Faltan clases de economía. Faltan clases de economía, porque para que afecte la inflación tiene que ir a gasto corriente. Y eso significa, lo que él no ha entendido, es que cuando las empresas retiran las utilidades, por ejemplo, Escondida, la plata no queda en Chile, se va. Y por lo tanto no afecta la inflación, no afecta a los no transables. ¿O tú crees que los de Escondida se cortan el pelo en Chile? Justamente, el problema es que fugan capitales. Pero eso no te afecta a la inflación, ni aquí ni en la debilita la moneda del dólar. A ver, economía 1. Los precios se determinan por oferta y demanda. Si aumenta la demanda o la cantidad demandada a la misma oferta, aumenta el precio. Si es que las personas de Escondida, como tú lo dices, sacaron esa plata y no la gastaron en Chile, no te aumentan
los ¿No sería mejor que parte de esa plata quedara en Chile, de esos Pero 3.700? yo estoy contestando ¿No sí. sería deseable? A ver, René, contestemos a la pregunta que me hicieron. Sí, pero no ¿Ya? solamente el problema de la inflación, yo estoy hablando del problema del retiro de plata. Tú dijiste que la culpa de la inflación es de las empresas. Yo no dije eso, no dije la culpa de la inflación de las empresas. Retiros yo dije que no se habla, que se habla mucho de un retiro y se habla muy poco de otro retiro. No podemos discutir si es que tú estás negando lo que acabas de decir. Michelle, a ver, da uno. Cortito, Próximo regalo, un libro de economía. Manuel, me gustaría escucharlo a usted, por favor, Manuel. Porque también lo veo que se agarra un poco la cabeza, se corre la mascarilla, como que... A ver. Miren, ¿Se escucha bien, don Manuel, o le subimos? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿se escucha bien? Sí. Ya. De lo que estamos hablando es de la nueva Constitución. Estamos hablando de un cambio histórico, muy significativo. Y su relación con la economía va por el lado de resolver la crisis política, sin la cual no hay inversión, no hay manejo de economía, no hay nada. ¿Cuánto dinero costó el estallido, por ejemplo? Muchísimo, pues. Entonces, Michelle, ¿cuánto costó el estallido? Las reformas. Muchísimo, pues. Ahora, las reformas hay que hacerlas cuando están maduras para que la sociedad continúe su curso. Y el continuar su curso significa progreso, significa riqueza, significa trabajo, significa mejor convivencia. Perfecto. Significa menos racismo, por ejemplo, en que se usan en programas de televisión expresiones racistas y nadie dice nada. ¿Dónde, aquí, Manuel? pues recién, pues. ¿Por qué, Manuel? ¿Qué cuando estaban hablando de los tribunales, reclamando y usan expresiones racistas. Pues. ¿Cómo cuál expresión racista, Manuel? Por favor, me molestó mucho. ¿Pero bueno, cuál expresión racista, Manuel? La escuché aquí en el programa hace un rato. Una de las cosas importantes. Pero Manuel, de las cosas importantes que hizo la Constitución. ¿Qué expresión racista? Una de las cuestiones importantes que hace esta Constitución. No me ha respondido la pregunta, Manuel. Es que no quiero respondérsela porque todos escucharon. Yo no sé. ¿Tú escuchaste alguna expresión racista? No. René, ¿alguna expresión racista? Me parece una injuria. Bueno. Dauno, ¿usted escuchó alguna expresión racista? No puse atención en esa parte, así que no sabría decirlo. Bueno. René, ¿usted estaba atento? ¿En el monólogo de Pancho? Yo no escuché en ningún momento una expresión racista. Sería muy bueno que la o sea, si hubiese vivo. habido alguna expresión racista, Claro. yo salto al tiro y digo, epa, no. Pero yo no he escuchado... Sería bueno aclararlo, para no caer en fake news. Yo quiero terminar mi respuesta. Es que está haciendo imputaciones. Sí, pero trató... Pero ¿Cómo es acusó de posible? racismo. Pero por supuesto, pues, ¿cómo es posible que como argumento para decir que no hay que hacer la nueva Constitución es que va a haber muchos tribunales y los tribunales se van a duplicar porque uno es para nosotros y una expresión racista y otro es para otro. ¿No es cierto? Aquí lo dijeron, usó la palabra Winca. porque dijo Winca. Por supuesto, pues, pero no es solo eso, sino que el fondo del argumento, pues, el fondo del argumento ¿cuál es? Y nadie dice nada aquí. El fondo del argumento es que es muy caro hacer tribunales para los pueblos originarios. Ese es el argumento, pues. Pero por supuesto, pues. A ver, yo creo que lo más Por racista es no tener igualdad ante la ley. Mire. Además, escuchó a Magdalena. Déjame terminar. Que termine. Termino, Magdalena, de inmediato. Termine. Una de las cosas positivas de la nueva Constitución es que este tipo de cosas y este tipo de expresiones en esta sociedad no van a ser aceptables. Eso está regulado. Y eso es una cosa que para todos es muy buena. En otras palabras, que entendamos que nuestra sociedad es más amplia que el pequeño sector que se aplaude solo en los medios de comunicación constantemente y que gira como si las cosas que les pasan a ellos fueran las de todo el país. Esta nueva Constitución, lo que fue escrita en primer lugar por gente diferente.
Y que yo quiero llamar la atención y decir que es muy bueno que la hayan terminado a tiempo y que hayan hecho un cauce para que continúe. Lo primero que está realizando es que está imputando la calidad, está injuriando a los miembros de este panel, instalando una posverdad, una mentira de plano, Manuel, diciendo que parte de este panel ha sido racista en el uso de los conceptos y eso es total y absolutamente falso. Yo lo invito a leerse el borrador de texto constitucional y entender que con los nuevos sistemas plurales de justicia no solamente van a existir tribunales y autoridades propias de los pueblos indígenas, sino que jurisdicción propia, establecido a nivel constitucional en sistemas de justicia plurales que conviven en un plano de igualdad y coordinación. Ergo, nuevas autoridades. Primera mentira, Manuel Resco. Segunda mentira que acaba de instalar en este mismo espacio que no se la podemos dejar pasar porque ya es reiterativo en este programa que vez tras vez cuando la izquierda intenta defenderse de los argumentos que nosotros les damos de texto, ellos salen con que acá se están creando fake news, se están creando mentiras. Y con este texto constitucional, con este borrador de texto constitucional, por ejemplo, se termina de plano las concesiones en carácter para todo lo que es el sistema penitenciario, carcelario. Eso implica un gasto de desembolso por parte del Estado de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Eso es 2/8 del presupuesto de la nación. Entonces, cuando yo escucho que acá se está creando el mundo de Bills y Pap y que acá son nuevos derechos, y compadre, llevémoslo a papel, llevémoslo al texto, ¿Cuál es la mentira sobre las concesiones carcelarias? Yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que Pancho quiere hacer un show de que se aprendió todos los artículos y está imputándole a Michelle el hecho de haber sido racista. Es que así no se construye. Conversación, Muchachos, bájame un poco los micrófonos. A ver, muchachos, señores, porque si no la gente no. Manuel, no lo estamos escuchando. Manuel, no lo estamos escuchando en estos momentos. No, la gente en la casa no lo está escuchando, no pueden hablar toda la vez. Pancho, por favor. Manuel, vamos. Le voy a dar su espacio. Manuel, le voy a dar su espacio. René, por favor. No, déjelo hablar. Usted es el moderador y por favor aclaremos esto. Por favor, aclare. Es muy desagradable que un señor a quien yo no conozco venga aquí a tratar de mentiroso, pues. Entonces, pero usted yo no lo he racista. No, yo dije no, muy distinto. Yo dije que lo que se había dicho tenía un contenido racista. Eso. Ahora, no, usted dijo, eso es lo que dije, pues. Usted ha hecho racismo. No, mira, aquí las cosas son muy claras. Yo lo que propongo que usted como moderador establezcamos un diálogo en el cual podemos conversar. Absolutamente. Entonces, dejemos esas expresiones. Si usted estima que las cosas que yo estoy diciendo están equivocadas, dígalo de esa manera, pues. Y se lo repliqué con argumento de texto. No. Pero dígalo de esa manera, pues, señor. Porque estamos aquí en eso. Pues, y no le falta respeto en ningún momento. ¿Cómo que no me faltó el respeto? Pues imagínese que yo estoy hablando y usted me dice que estoy diciendo mentiras. Pues entonces, ¿qué les parece que entendámonos bien? ¿Ya? Escuchemos a René. Lo trataste 2 veces de mentiroso. Claro, pues. Es un momento adecuado para pedir disculpas. No, ¿por qué? Se lo acabo de explicar. Dale. René, pongamos un poco de altura en el debate. Ponte serio. Muchachos, René, Pancho, no, bajen un poquito el cambio, bajemos un poquito la intensidad porque se me están... No se está escuchando nada de lo que están diciendo. Magdalena Mervilá, por favor. Sí, lo que yo iba a decir, primero, hay una acusación puesta sobre la mesa. Sí, Manuel, tú dijiste que aquí habían habido términos racistas y partamos de la base que ¿qué es el racismo? El racismo parte de hacer diferencias por raza. Y esta Constitución hace diferencias en muchos aspectos respecto a la raza con los chilenos. O sea, diferencia a los chilenos de los otros. Eso es racista. La Constitución es racista. Nosotros aquí no hicimos ninguna alusión a algo ni peyorativo ni nada. Así que yo creo que si vamos a empezar a pedir perdones, tenemos que partir porque tu molestia respecto a un término, porque me tendrías que definir racismo y entonces caería en que aquí no hubo una determinación racista y tendrías que reconocer que el texto constitucional es racista.
Y por lo tanto, si hay algo racista que se ha hecho aquí en este país, es precisamente diferenciar a los chilenos, que somos todos los mismos y somos todos una mixtura. Aquí no hay nadie que sea distinto y no puede no haber igualdad ante la ley. Eso es lo más racista que puede existir. Es casi nacional socialista, diferenciar a las personas por genética. La Constitución garantiza la igualdad de la ley. No garantiza la igualdad de la ley. Está explícito. Y la Constitución no es racista. Puede ser distinto. Por favor, mira, históricamente el Estado chileno ha sido racista contra el pueblo mapuche, porque uno de los pilares fundantes del Estado chileno fue el despojo a destajo del territorio mapuche y la opresión histórica del Estado a través de la represión, del despojo económico y de ignorar que existía un pueblo y una cultura, ha sido uno de los pilares fundantes del Estado chileno. Ha sido históricamente racista. Si no es ignorancia, es con mala intención señalar que se reconozca mínimamente que existe tal opresión y por lo tanto que tienen que haber derechos diferenciados, como lo hace la nueva Constitución, que a mi gusto es demasiado moderado, se queda cortísima, pero decir que eso es racismo me parece que es o malintencionado o a raíz de la ignorancia, porque no es así. Y a mí me parece que esta pataleta respecto al gasto del Estado que hacen hoy los panelistas de la derecha, diciendo no, que se va a gastar. Claro, se escandaliza cuando se hablan de tribunales indígenas, pero no se escandalizaron en ningún momento durante los últimos 30 años, cuando los senadores y diputados cobraban sueldos millonarios, cuando se le entregaban sueldos vitalicios a los presidentes que superaban por 30 veces el salario mínimo, se negaron a que se redujera ese salario. Entonces, hablemos con la verdad, porque ustedes se negaron a eso para mantener con privilegio a sus senadores, a sus diputados. Ustedes se han beneficiado del Estado. Veamos un tape, ¿cierto?, de un demócrata cristiano sobre la nueva Constitución. Da uno, por favor, muchachos. Vamos a ver cortito un video de un demócrata cristiano. El proyecto de nueva Constitución escribe con una mano lo que borra con la otra. Escribe con una mano que todos tendremos el derecho a un trabajo con un sueldo suficiente para sustentar a nuestra familia. Muy de acuerdo. Pero para crear esos trabajos necesitamos que alguien invierta en nuevas fábricas, nuevas construcciones, nuevos locales comerciales. El problema es que el mismo proyecto de nueva Constitución, en vez de atraer esas inversiones, las ahuyenta. Un ejemplo entre muchos. A los que quieran invertir en Chile, el proyecto les dice que si el Estado los expropia, nada les asegura que le paguen el monto de lo invertido. Si ahuyentamos las inversiones, el derecho a un trabajo con un salario suficiente no será más que un derecho de papel, sin reflejo en la realidad. O sea, el proyecto de nueva Constitución escribe con una mano un gran anuncio, para luego con la otra hacerlo imposible. Seguimos en Sin Filtros, temporada 2022. Michelle Lavé, la quiero escuchar. Usted está así, pero como el pensador de Rodin. Sí, es que a mí me llama la atención que bueno, primero la cantidad de adjetivos calificativos utilizados, pero yo me pregunto, en todo el análisis que hiciste, ¿cuánto vale la nueva Constitución? Es que para mí yo creo que es incalculable. ¿Y si es incalculable, es pagable? Yo no lo sé, yo no soy constituyente. Entonces, ¿por qué tú apoyas una Constitución que no sabes si se puede pagar? A ver, pero discúlpame, yo en ningún momento he estado defendiendo el borrador de la nueva Constitución acá. No, tú lo que dijiste recién es que nosotros nos apuntaste con las manos, sí, con los de derecha, sí, haciendo imputaciones, ¿no es cierto? No. ¿Cuál? ¿Qué imputación? Los de derecha. No dije eso. Dije que se negaron, que la derecha como sector se negó históricamente a reducir el salario de los parlamentarios. Oye, pero esa no es una imputación. Yo creo que ya algo. Dejémosla es que hay confusiones. Yo constaté hechos, datos, como le gusta. Yo no voy a hablar mientras ustedes no guarden silencio y escuchen lo que voy a decir. Lo que yo estoy diciendo es que tú acabas de decir, ustedes se espantan por el costo de esta nueva Constitución. Pero si tú ni siquiera sabes cuál es el costo de la nueva Constitución. Entonces, yo me pregunto si tú puedes dar ese comentario sin saber de lo que estás hablando. Yo quizá no se entendió bien lo que quería señalar. Voy a tener que insistir en ese punto. Puede ser. Porque vamos a tener que hacer una segunda parte. Vamos a tener que repetir la de Manuel y la suya. Lo que me llama la atención es cierto grado de hipocresía. Porque y ahora sí, de hipocresía. Sí. De ahora sí estoy haciendo una imputación. O sea,
Sí, no, porque claro, ahora se denuncia el gasto que se va a tener que realizar, el gasto público que se va a tener que realizar por la creación de defensorías, tribunales indígenas, etcétera, etcétera, cuando históricamente se han negado, por ejemplo, a reducir el salario de los jueces de la Corte Suprema, de los tribunales, de los jueces orales, de los parlamentarios. Es que yo creo que la tú no derecha, estás entendiendo Renovación lo que Nacional, dijimos. tu partido, Francisco Rego, se ha negado históricamente a aquello, se han negado a eliminar el sueldo vitalicio de los presidentes, todos esos privilegios de la casta política representados por la derecha y por la concertación. Y además, su sector se ha beneficiado históricamente por el negocio que han hecho grandes empresarios cuando el Estado le ha otorgado el acceso a recursos naturales o a servicios básicos como el agua. Solo quiero decirte lo siguiente, yo no estoy hablando de pasado, primero. Yo estoy hablando hace 10 años. ¿Sí? De hecho, ayer es pasado. Segundo... ¿cómo votaron cuando se redujo el 25% del salario? Lo que yo te estoy diciendo simplemente es que es irresponsable ofrecer ciertos derechos que no vas a ser capaz de dar en la realidad, porque, silencio, porque no tienes la plata y no vas a tener la plata porque hoy día esa plata no existe y porque no va a haber inversiones. Y a mí me encantaría, de verdad me encantaría, que el sueño de don Manuel se hiciera realidad y que se construyera el paraíso en la tierra, pero en todos los países del mundo donde se han aplicado estas políticas, lo que tenemos es más y más pobreza. Yo solo quiero un minuto. Aquí hay una confusión. Aquí hay una confusión. La Constitución no es un programa político de gobierno. La Constitución es un texto en el cual se plantea un proyecto, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un proyecto de sociedad, ¿no es cierto?, lo que se propone, que luego tendrá que llevarse a leyes, en fin, ¿no es cierto? Vamos a convivir de esta manera, esa es la propuesta, y estas cosas vamos a querer que ocurran. Y en ese sentido no es justo y no corresponde exigirle a los convencionales y a las convencionales que hagan un presupuesto de su ideario. No corresponde. Eso tendrá que venir después, en la medida que el Congreso baje, como se dice, haga la bajada de las leyes, y ahí sí que las leyes tendrán que ir, René, por supuesto, con un presupuesto. Entonces, criticar a la Convención por decir que no pensó cuánto cuesta, no corresponde. No viene sobre al caso. Ese punto, René, mira, creo caso. que tiene el tuit de Gabriela Lemparte, que es también un ex panelista de acá, demócrata cristiano, trabajó en Bachelet 2. Ahí está. Gabriela Lemparte, ahí lo vamos a leer. Me parece de responsabilidad, junto con llamar a votar, se elabore un informe financiero, ¿cierto?, entre paréntesis, como se hace con cada proyecto, de cuánto cuesta implementar la Constitución, no solo en derechos, sino en expropiaciones, tierras, derechos de aguas, concesiones, agencias, cargos públicos. No al lugar, no es un programa de gobierno. No es un programa de gobierno, eso sería válido pedirlo si estamos en una campaña política para el presidente, la presidenta, el ejecutivo. Pero en este caso estamos hablando de otra cosa. No es válido que la gente sepa por lo menos cuánto le puede costar al país. No, porque todo eso, porque ese proceso no está completo, pero faltan no las leyes. Saber si se va a poder hacer lo que se promete. Mira, supongamos que la ley, sigamos con la vivienda digna, que es un buen ejemplo. Supongamos que se debate en el Congreso. Me va a decir que la vivienda digna es precio justo. No, se debate en el Congreso que la vivienda digna tiene que tener secadora, lavadora y auto del año a la puerta. Supongamos que se aprueba eso en el Congreso. No está mal. No está mal. No está mal. A todos ¿Dónde voto? ¿Dónde hay que votar? Bueno, ahí se puede poner un precio. Yeah. No corresponde ahora en este proceso que se le pida a los convencionales y a las convencionales que hagan un presupuesto. No corresponde, está fuera de lugar. Esto que estamos hablando de un proyecto de sociedad, de un ideario, de un lugar donde queremos llegar y todos sabemos. Un sueño. Mira, y todos sabemos que no va a ocurrir el 5 de septiembre, que va a tomar un tiempo. Primero sigo muy descolocado por lo que pasó al principio de este programa. Sigo esperando las disculpas de Manuel porque lo encuentro intolerable. Lo segundo es que yo estoy de acuerdo contigo, René. Las constituciones no son planes de gobierno. No, pues. Y si algo precisamente es esta constitución, este borrador, es un plan de gobierno. Sí. No es una constitución. Lo segundo, que es una aceleración. Es una interpretación. Es una aceleración muy falaz desde el punto de vista del derecho constitucional, que las constituciones no modelan conductas.
Y esa es principalmente una de las grandes falencias que han tenido los pueblos latinoamericanos no he dicho eso. Lo acabas de decir, y lo noté precisamente por eso, porque las constituciones modelan conducta. Y eso es precisamente una de las grandes falencias que tienen los pueblos latinoamericanos, las naciones latinoamericanas, y la volatilidad que tenemos con los cambios de directo constitucional, a diferencia de Chile, donde teníamos 3 constituciones muy fuertes que habían durado en el transcurso del tiempo. Respecto de temas en particular, por ejemplo, cuando ya nos metemos en derechos sociales que no sabemos cuánto van a costar, a mí sí me interesa mucho la letra chica de un plan de gobierno, porque lo que yo veo en esta constitución es eso. Y cuando yo veo que existirá el derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada, que adecuada al concepto que se utiliza a nivel de tratados internacionales, en ninguna parte veo a disponer de la vivienda. Y todo buen abogado que estudió y tuvo derecho de bienes uno sabe que los atributos del dominio son usar, gozar y disponer. Mediante el uso yo puedo habitar un inmueble, mediante el goce yo me puedo hacer dueño de los frutos que este produzca, y mediante la disposición puedo vender, puedo tendrá que discutir el Congreso. En la medida, lo tendrá que discutir el Congreso. No, porque nuevamente esto es una clase muy cortita de derecho constitucional. Constitución arriba, ley abajo. La ley no puede ir contra la Constitución, la ley no puede mandatar a la Constitución. La Constitución es el texto máximo dentro de una república que establece las bases de todo el sistema jurídico en su conjunto. En la medida en que la Constitución no te autorice a limitar un derecho, tú no puedes limitarlo en virtud de una ley de rango inferior, derecho 1, ¿ya? Y en la medida, ¿por qué tú quieres limitar? ¿Por qué quieres limitar el derecho a la vivienda? Ese derecho de vivienda ¿por qué no quieres está limitarlo? Claro, amigo mío, querido amigo mío, no ¿por está qué lo claro quieres limitar? A un derecho de propiedad, sino que se utiliza el concepto de goce. Ese es un derecho con letra chica. Y eso hay que decírselo a la gente que está en su casa, porque podemos pasar de ser un país de propietario, como lo somos hoy en día, donde el 60% de los habitantes de personas de inmuebles son dueños de sus bienes, a ser un país que tenga 1/3 de propietarios. Y eso es muy grave, porque el principal activo de ustedes, familias de clase media, de la cual yo me siento parte, en el concepto aristotélico de la palabra no marxista, es la vivienda propia. Don Manuel, por favor, lo noto muy callado. Lo quiero escuchar, por favor, Manuel. Muchas gracias. Yo quiero... Pedir disculpas. Claro, pedir disculpas, seguro. Mire... lo dijo irónico, claro. Lo dijo irónico, Manuel. Claro. Que pida disculpas también, claro. Pancho. Lo trataste de mentiroso. Sí, pues, me permite... porque estaba mintiendo con el tema de los tribunales, las autoridades jurisdiccionales. Era un chiste, muchachos. No, es que hay que leerse la Constitución, pues. ¿Hasta cuándo? Léase el borrador. Pancho. Don Manuel, por favor. Muchas gracias. Lo fundamental, repito, es que el país continúe por el curso de solución de la crisis política. Eso significa, y así va a ser, que se va a aprobar esta Constitución. La Constitución no ha abordado los principales problemas que hay que resolver, las principales reformas que hay que hacer, que el país necesita que se hagan. Ahora, esas reformas principales no cuestan dinero, dan dinero, y muchísimo dinero. Porque, ¿qué se necesita para resolver la crisis política en cualquier estado? Se necesita tener una autoridad legítima. ¿Y cuál es la base de la legitimidad de la autoridad? Que sea capaz de enfrentarse a los poderosos para impedir que abusen del pueblo trabajador. Esto no lo digo yo, lo dice Maquiavelo. El príncipe es legítimo porque se enfrenta a los nobles para que no abusen del pueblo, sino para que el pueblo va a necesitar un príncipe. Bueno, en todas las autoridades, en todos los sistemas políticos, esa es la base de la legitimidad. Y lo que principalmente necesita cualquier sociedad es tener una autoridad legítima. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuáles son las reformas que hay que hacer, pues? ¿Cuáles son los abusos contra el pueblo que hay que terminar? Y esta Constitución permite que la nueva institucionalidad que crea sí lo haga. ¿Cuáles son las principales? Y aquí se pueden medir en plata, porque aquí han nombrado mucho plata, ¿no es cierto? Bueno, se pueden medir en plata y se pueden medir en forma bastante precisa. El principal abuso que hay en este país es que un puñado de empresas, 6 empresas, se han apropiado de un recurso que nos pertenece a todos, que es el cobre, y cuyo valor
cuyo valor representa la mitad de los ingresos del Estado actual. Es decir, el valor del cobre que se extrae, cuyos costos se pagan fundamentalmente con los subproductos que lo acompañan, equivale a la mitad de todos los ingresos del Estado. Perfecto. Por lo tanto, el resolver ese abuso, pues, que se haya entregado a 6 empresas, algo que nos pertenece a todos y que no pagan un peso por eso, el acabar con eso significa concretamente aumentar los recursos del Estado en un 50%. Lo sigo. Magdalena, por favor. Y después, para la siguiente intervención, me gustaría hablar del segundo abuso. Ya, Magdalena. Bueno, a ver, yo creo que aquí Manuel lo que estaba haciendo es tratar de plantear, en fondo la tesis marxista es de que es un socialismo científico que va a suceder sí o sí y soluciona la era de las revoluciones, pero no hay solución a algo muy importante, que es comprender de que efectivamente el mundo previo a la revolución industrial era un mundo muy igual, ciertamente, eran todos endémicamente y absolutamente pobres. Y que la revolución industrial transformó eso y lo transformó en una combinación, no solo de trabajo, porque el trabajo existió siempre en la historia. El trabajo puro no habría producido la revolución industrial, sino que es la combinación también de que el capital le importa, sí, para que se pueda producir mayor riqueza. Eso quedó demostrado y sobre todo en el siglo XIX, en esa era de las revoluciones donde los socialismos soplaban sin duda y que van a influenciar muy fuertemente la segunda mitad del siglo XIX con gran fuerza, pero va a haber principalmente una libertad económica que se va a estancar en el siglo XX, ojo, y eso también va a estancar la producción y por eso vamos a llegar a una complicación muy profunda porque el mundo, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, se van a tornar todos socialistas. Y eran todos socialistas, o eran absolutamente de economía centralizada, como era la Unión Soviética, o eran keynesianos, pero eran socialistas igual, es decir, el Estado interviniendo en la economía. Y ahí vamos a llegar a un momento de crisis total en la década de los 70, y es más, la Unión Soviética cayó porque quebró, el muro cayó porque quebró, y básicamente quebró cuando el otro lado decidió aplicar el liberalismo económico. Y el liberalismo económico hizo crecer. Por una parte, el año 79 llega la Thatcher al Reino Unido. Por otro lado, el año 80 llega Ronald Reagan al mundo americano. Y precisamente el contraste entre los dos mundos. Niall Ferguson lo dice muy bien. El muro quebró en el momento que la revolución entre el rock and roll y los blue jeans hicieron, de alguna manera, despertar a ese mundo interno, a esa revolución detrás de la cortina, porque les encantan las revoluciones para el otro lado, pero la revolución de los que buscan la libertad, esa no les gusta. Pero efectivamente el muro demostró que fracasó. Y no hay mejor ejemplo que Alemania. Alemania quedó dividida en 4 y después en 2. Y en un mismo sustrato, con la misma mentalidad, con la misma destrucción, un lado de Alemania mostró en la década del 50, cuando Ludwig Erhard aplicó el liberalismo económico, demostró que creció y el otro lado quedó estancado. Y precisamente en las migraciones, la gente migra de un lugar deprimido a un lugar mejor. Entre la década, en el fondo, ya hasta el 61, porque es más, migraban del lado oriental, de la que se llamaba Alemania democrática. Todos los que se llaman democráticos porque no lo son, tenían que emigrar de la Alemania democrática a la Alemania federal y tuvieron, Walter Ulbricht tuvo la genial idea de encerrar a toda una población. Podemos salir de Konrad Adenauer y del bloqueo de Berlín y de Gorbachev y volver a Chile, porque lo que dice aquí el no, querido, porque profesor, ahí tú te das cuenta, si no, no te puedes dar cuenta. Lo que dice el profesor Riesco es recuperar el cobre, algo súper concreto y súper real en el Chile de hoy. Él está hablando del Chile de hoy, no de los reyes merovingios, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Es decir, la Constitución abre una puerta para recuperar riquezas naturales fundamentales. Y sigue bajo la tierra y no le llega ni un peso al pueblo. Yo le quiero aclarar a René que eso se rechazó. Nuevamente, hay que leerse el borrador de texto constitucional. La nacionalización de las empresas de la gran minería. No, estoy diciendo lo que sostiene. Lo que sostiene también se rechazó. Perdona, Pancho. Hay que leerse el texto. Pancho. Antes de repetir Monserga, yo estoy traduciendo y volviendo a poner en la mesa lo que dijo el profesor Riesco. ¿No es cierto? Aquí apunta el cobre como el punto fundamental. Hay un punto de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Ese es el problema que tiene. ¿Usted cree, Pancho Rego, que recuperando el cobre este país va a cambiar? No, primero hay que analizar cuánto cuesta realizar inversiones en materia de minería y cuántos son los años en los que se recupera la inversión. Segundo, hay que ver cuánto cuestan esas maquinitas que se van depreciando con el tiempo, porque algunos acá dicen, esas empresas, y Manuel nuevamente instala otra mentira, que esas empresas de la gran minería no pagan ni uno, dijo.
No pagan ni Dejan uno. mucho impuesto. Y yo la verdad es que sé que esas empresas pagan alto impuesto. No, en Chile tenemos y tenemos un royalty, mal denominado royalty, sí, estoy de acuerdo, donde se paga un porcentaje de impuestos adicionales que las empresas van dejando en este país y que se negoció precisamente a raíz del terremoto que vivimos en este país. Porque precisamente necesitábamos generar un poquito más de ingresos dentro del Estado para poder hacernos cargo de toda esta debacle. Entonces, yo realmente estoy bastante perplejo por la cantidad de fake news que se han instalado en este panel, y ya el tema de la falta de respeto, yo la verdad no lo puedo seguir aguantando. Ya, mira, no puedo. Yo vine a este programa el año pasado, donde justamente el tema de discusión era el cobre, y dije algo que más o menos pareció lo que voy a decir ahora, y estabas tú, lamentablemente no recuerdas lo que dije. Hay un informe del Servicio de Impuestos Internos, me imagino que no le vas a achacar una fake news al Servicio de Impuestos Internos, no, que dio cuenta que las mineras extranjeras no pagaron $1 en impuesto a la renta, salvo 2 que pagaron por 2 años, escondida de mantos blancos, entre el 95 y el 2002. Ni $1. Y las grandes empresas mineras del cobre, privadas, utilizan una serie de resquicios legales para decir que ganan menos de lo que realmente ganan. Por ejemplo, venden el cobre más barato y lo compran sus propias filiales en el extranjero, hacen negocio redondo y así pagan menos impuestos aquí. Entonces, que hay mucha gente que nos está escribiendo en Twitter y le quiero preguntar a usted, Manuel, porque nos mandaron un Twitter, porque dijo que éramos racistas, ¿cierto? Mira, acá hay ¿lo puedes proyectar o no este Twitter? Este es del 14 de agosto del 2021. Manuel Riesco celebra el avance de talibanes y recibe críticas por riesgos para mujeres y minorías. ¿Es verdad esto? A ver, ahí está el tweet. Manuel Riesco, @mriesco. ¿Tiene hartos seguidores, Manuel, o no? Ahora va a tener más. Confieso que nada me contenta más en este minuto que el avance talibán reconquistando su propio país. Ojalá esta derrota total debilite el delirio de intentar sostener por la fuerza un imperio, el de Occidente, entre comillas, que ya no puede hacerlo por su superioridad de su modo de producción. Manuel, ¿esto lo escribió usted de puño y letra en su teléfono? Mire, yo quiero volver al tema de esta pregunta y de la pregunta de ustedes. Pero es que la gente estaba preguntando si... Que lo lean y opine la gente. La gente ha opinado bastante. Ya, es suyo, entonces. Respecto. Ya, perfecto. Se fue muy comentado. Claro. Me quedan 2 minutos, Manuel. Pero es que... Sí. Es que tengo que cortar el programa, por eso me quedan 2 minutos. Son los últimos para usted. Excelente, ver, muchas gracias. Vamos. Yo quiero hablar del segundo abuso. Ya. ¿Y cuánto vale? Porque nosotros estos números los hacemos muy bien, los dos. Segundo abuso. No, yo soy abogado. El segundo abuso es el desvío de las cotizaciones previsionales que alcanzan para dar buenas pensiones a los jubilados, en bandeja, a los mercados financieros. Como la AFP Futuro. Restándolos a las pensiones del jubilado y al presupuesto fiscal. ¿Y sabe cuánto le restan al presupuesto fiscal? ¿Cuánto? Un quinto. ¿Y usted fue En otras palabras, recuperar el cobre significa aumentar el presupuesto fiscal en 50%. Pancho, tienes 30 segundos. Acabar con el ahorro forzoso. Recordando, Pancho, que usted fue dirigente directivo de la 20%. AFP Futuro, la cual perdió casi el 70% de sus afiliados. Entonces usted no solamente fue parte del negocio, sino que llevó a la debacle total a una AFP. Ahora no se acuerdan, pues. Qué bueno, ¿ya? Qué bueno. Repítalo. A ver, espérese, por favor. Repita de nuevo, Él Pancho. fue parte del directorio de la AFP Futuro. Oye, empresa, AFP, administradora de fondos de pensiones, que perdió el 70% de sus cotizantes y que después tuvo que ser vendida por su administración. Entonces criticamos a las administradoras cuando fuimos parte de las administradoras. ¿Usted fue parte de una AFP, profesor Manuel? ¿Sí o no? Mire, ¿sabe qué más? Yo no voy a contestar este tipo de cosas. Porque ¿para qué? Bueno, si la gente sabe, yo tengo todo mi currículum y ahí pueden leer. La idea del programa es no discutir cuestiones personales. Yo creo que eso es súper importante. O sea, aquí el profesor Riesco estaba hablando de un tema fundamental de Chile hoy, que son las FP, que lleva años sin ser abordado. René está hablando del saqueo de la FP y fue aparentemente director de una FP, entonces eso es lo que queremos confirmar. ¿Fue director de una FP o no? Lea mi currículum, pues. Ya. No fue. Lea mi currículum. Ese es un tema clave. 10 segundos, Magdalena, 10 segundos para ti. No, mira, yo no sé. Yo los invito a todos los televidentes a mirar, que tienen AFP, a mirar su cartola, a mirar cuánto pusieron y cuánto ha rentabilizado. Porque por lo menos la mía, yo puse del 100,
yo puse 30 y tengo, en el fondo hay 70 que son rentabilidad. Ciertamente las AFP invierten afuera. Es más, los canadienses están preocupados por el agua aquí porque invierten afuera. 10 segundos, Michelle. Yo los invito a no creer en sueños que a todos nos gustaría creer, pero la verdad es que para cumplir todos los derechos que se están ofreciendo en la Constitución hay que tener plata. Y todo lo que se está haciendo en la Constitución baja la inversión, baja el crecimiento y achica la Muchas torta. gracias, Michelle, muchas gracias, profesor Manuel, muchas gracias, René, muchas gracias, Dauno, muchas gracias, Pancho Rego, muchas gracias, Magdalena Mervilá. A todos ya saben, @sinfiltro_TV, estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, estamos en TikTok también y el programa siempre on demand. Usted lo puede ver donde quiera, a la hora que quiera, cuando quiera. Chao, nos vemos.